Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a este ciclo de videoconferencias que hacía tiempito que no estábamos por estos lares. Hoy tenemos una charla súper interesante de un tema que nos consultan muchísimo y que nadie está exento porque uno puede no ir en su vida al cardiólogo, al dermatólogo, al nefrólogo, pero al odontólogo sí o sí todos en algún momento tenemos que pasar. Así que estamos con la doctora Silvana Picardo, ella es odontóloga y nos acompañan como siempre también la doctora Dorotea Fantel y el querido doctor Christian Seehaus. Los voy a dejar con ellos para que moderen esta charla que todos necesitamos escuchar. Hola Doro, ¿cómo andás? Hola Marian, hola Cristian, hola Silvana. Bueno, estamos muy contentos de tenerte Silvana con nosotros porque como dijo Mariana, bueno, todos consultamos alguna vez al odontólogo, aunque no nos gusta abrir la boca, pero bueno, alguna vez lo hacemos. Así que te damos la bienvenida y agradecen nuestros pacientes el poder escucharte. Bueno, muchas gracias a todos, gracias por la invitación. Es súper fructífero para nosotros como odontólogos, ustedes como médicos y principalmente por los pacientes, que podamos intercambiar opiniones y poner en puntos de discusión situaciones que nos ofrecen beneficios en forma recíproca. Así que muchas gracias, Cristian, por el contacto, Mariana por la insistencia en los mensajitos, recordatorios y un placer estar con ustedes. Bueno, Cris, no sé si van a hacerle preguntas o vas a empezar con la presentación, Silvana? Como ustedes prefieran. Bueno, gracias Silvana por tomarte este tiempo para compartir con nosotros y creo que es muy importante la salud, sobre todo en este caso la salud dental. ¿Y qué le podés recomendar a una persona, en este caso o algún paciente que está con un tratamiento para el mieloma múltiple como paso inicial a la hora de la consulta? En principio, una vez, bueno, tendría que reconocer en una situación inicial que todo paciente cuando nace, incluso siendo lactante, la mamá tendría la obligación de consultar con el odontólogo para ver cuál es el estado general del pacientito. Pero supónganse que pasan los años, el paciente reclama por atención odontológica, ya con un diagnóstico de mieloma múltiple en su haber. Bueno, ahí tenemos que tomar ciertas determinaciones porque en principio debiéramos remover aquel factor predisponente infeccioso, lo cual está, si existiera en la boca, para bajar la actividad, o sea, revertir la infección para eliminar valores de infección y volver al cero, ¿no? Al basal, donde el paciente no tenga focos sépticos activos, teniendo presentes ciertas situaciones. Ustedes saben, y bien lo conocen porque lo viven a diario, que el paciente con mieloma múltiple es un paciente que hay que atenderlo en interacción con el médico. En principio, por los factores hematológicos, donde ya sabemos que la boca presenta características diferenciales al resto del organismo. La boca básicamente tiene dos situaciones fundamentales que la caracterizan. Una es la microbiota, hay bichitos que están en la boca que son indígenas, o sea, hay microorganismos que deben estar en la boca porque así se requiere, nuestra fisiología requiere que en la boca haya microorganismos en salud, y a medida que pasa el tiempo, esos microorganismos se coleccionan en los lugares donde pueden, eso cuando existe una higiene inadecuada o prótesis desadaptadas, ya sea fijas como pernos y coronas o puentes, donde los microorganismos, que son muy pequeños a nivel micrométrico, se depositan y coleccionan, colonizan y generan grandes infecciones. Desde ese punto de vista, esta microbiota, estos microorganismos que permanentemente deben estar en presencia de salud en boca, se convierten en patogénicos. Y de allí comienzan las enfermedades, ¿no? Las enfermedades periodontales, las caries, que pueden generar grandes infecciones si no son controladas. Entonces, sepamos que tenemos en boca, la primera característica es que los tejidos del maxilar, tanto óseos o tejidos blandos como tejidos duros, toleran carga microbiológica. Ustedes imagínense si de repente uno tuviera una fractura en un hueso largo, llámese una pierna, un brazo, y casualmente uno se sobrecontamina, una fractura, vamos a suponer que sea expuesta con saliva,
es muy probable que ese fragmento óseo haya que amputarlo, porque los huesos largos no son capaces de tolerar esa microbiota, esa calidad patogénica de microorganismos que la boca la tolera perfectamente. Entonces, tenemos esa primera diferenciación. La segunda diferenciación con respecto a los huesos del organismo es que la boca tolera fuerzas. Nosotros masticamos con los huesos maxilares a través de las piezas dentarias. Y no es casual que el único lugar donde haya contacto entre piezas dentarias y tejido óseo sea la boca. O sea, el origen, como le cuento a mis pacientes, el origen embrionario, cuando uno se desarrolla en la panza de mamá y uno es un feto, o sea, los dientes crecen en congruencia íntima con el hueso que los está rodeando y viceversa. El hueso crece a expensas del crecimiento dentario, el crecimiento dentario crece a expensas del crecimiento óseo. Y es una ida y vuelta. Eso hace que estas dos características, tanto los microorganismos como las fuerzas que toleran los maxilares, sean diferenciales para que ese huesito se vaya desarrollando y recambiando todo el resto de su vida en forma progresiva y fisiológicamente normal. Por ejemplo, a un odontólogo no se le ocurre, bajo ningún punto de vista, pensar en el momento que uno hace una extracción, que en ese momento el lecho, la canastita que queda vacía cuando uno extrae una pieza dentaria porque amerita su extracción, por ejemplo, se sobrecontamine con la microbiota, con los bichitos que hay en la boca. Jamás lo pensamos, excepto en casos como en esta situación estamos abordando, en pacientes que tengan quizás su inmunidad baja o estén recibiendo algún tipo de drogas, por lo cual haya que tener ciertos recaudos, teniendo presente que el metabolismo de la boca es distinto al resto del organismo. Vamos a empezar a aclarar un poquito, y ustedes me van preguntando y me van interrumpiendo porque yo suelo hablar mucho. No, no, vamos muy bien. Eh, lo importante, lo que más les preguntan a ustedes siempre en el consultorio, Cristian, por ejemplo, cuando se tienen tienen una caries o tienen que sacarse una muela, ¿qué es lo que deben considerar, ¿no? ¿Qué es lo que les preguntan a ustedes? Sobre todo, Mariana, es muy importante saber que, como resaltaba Silvana, que haya una comunicación siempre. Acá es importante un pilar entre el médico hematólogo, el médico endocrinólogo y el odontólogo, sobre todo porque vamos a tener muchas veces tratamientos que pueden bajar las defensas o algunos tratamientos para la ayuda de la salud ósea, para remodelar nuestros huesos y para que sean más fuertes, como pueden ser los bifosfonatos o algún anticuerpo monoclonal como el denosumab. Entonces, siempre que todos los actores que intervienen en el cuidado de nuestra salud estén comunicados para poder tomar las mejores conductas. Acá obviamente es importante decir que cada caso es particular, entonces no podemos hacer recomendaciones generales porque, bueno, cada persona va a estar en una situación distinta, entonces el objetivo es poder sacar alguna conclusión en común y no en casos particulares, sobre todo para después que no tengamos conductas inapropiadas. Pero creo que la duda es muchas veces esto que hacer una prevención antibiótica, me puedo arreglar una carie, me puedo sacar un diente, puedo recibir un implante, creo que son las dudas habituales. Bueno, en ese caso, Sí, quería decirte, pero me parece que hay una regla general y que podrías vos como profundizar un poquito, que tiene que ver algo que vos dijiste sí al pasar, pero que es que cuando un paciente necesita iniciar un tratamiento, antes de iniciar el tratamiento, tiene que pasar por la puerta del odontólogo. Me parece que eso es algo como fundamental ¿Para y qué y por qué? es una regla general para todos los pacientes, digamos. A pesar de que después cada uno es evaluado en forma individual con cada punto que digamos que uno encuentra, pero antes de empezar el tratamiento, uno tiene que pasar por el odontólogo ¿para qué, Silvana? o sea, básicamente es un concepto súper fundamental porque la prevención prima. O sea, todo lo que uno realiza, todas las intervenciones que uno realice previas al tratamiento oncológico, o sea, es prioritario para la salud del paciente. En principio, teniendo en cuenta lo que comentaba Cristian, no todos los pacientes van a ser sometidos a profilaxis, o sea,
si bien tenemos que tener cuidados pertinentes en pacientes con mieloma múltiple, no todos van a tener que ser sometidos ante todas las prestaciones odontológicas a medicación antibiótica previa. Por eso hay que conversar el estado de salud del paciente previamente con el médico. Sí hay que remover, que yo lo dije a la ligera, pero en verdad hay que enfatizarlo, antes, lo ideal sería que antes de comenzar un tratamiento oncológico tengan una visita con nosotros para evaluar la calidad de salud bucal y eliminar los focos que en ese momento están afectando al paciente, los focos infectados y aliviar las prótesis, preparar la boca para que ustedes puedan trabajar tranquilos. En consideración con respecto a las drogas que el paciente consume, no todas las prácticas están contraindicadas. Un paciente con mieloma múltiple puede efectuarse la remoción de caries, realizar rehabilitaciones con respecto a pastas adhesivas, o sea, realizarse composite, amalgamas, realizarse tratamientos de conductos, que son los tratamientos endodónticos. Cuando abordamos el terreno de que incluye la manipulación de hueso, por ejemplo, Implantes. ¿cómo? Implantes, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a algo menos agresivo y que es fundamental para el tratamiento del paciente, los tratamientos periodontales. La enfermedad periodontal es una enfermedad que involucra tanto al tejido óseo, al tejido que conecta al diente con el tejido óseo, que es el ligamento periodontal, y al diente mismo. Ese componente de complejo periodontal, a veces, en pacientes con mieloma múltiple, sufre una reagudización y la enfermedad periodontal se agrava, pero no en relación a las drogas, sino que las drogas complican ese cuadro. Simplemente un paciente con mieloma, en presencia de un diagnóstico de enfermedad periodontal, ya tiene un cuadro de colágenopatía que hacen que esas piezas dentarias se movilicen aún más. Lo que antiguamente se le decía piorrea, bueno, en un paciente con mieloma múltiple es muy frecuente determinar esa situación. Obviamente en presencias de drogas que inmiscuyen o interfieren en el recambio del huesito maxilar, eso se va a agravar un poco más. Entonces, es fundamental que previamente al tratamiento médico el paciente concurra al odontólogo. Y hay prácticas, como yo les comentaba, que se configuran en el rango de tratamiento de caries, prótesis, tratamientos periodontales supragingivales, o sea, eso tiene que hablarlo el paciente con el médico y el odontólogo para ver cuál es el alcance de profundidad que el odontólogo puede abordar con tranquilidad por un tema de hemorragias. O sea, recuerden que cuando uno tiene un diagnóstico de mieloma múltiple, hay valores hematológicos que están alterados. Entonces, tranquilamente uno en el momento de la atención clínica odontológica de un paciente con mieloma puede realizar prácticas como ser un tratamiento periodontal, una extracción, la colocación de un implante, pero después no tiene el control posoperatorio quizás porque estos pacientes pueden producir hematomas a distancia, donde el control de la infección no es probo. Ojo, no siempre que uno va al dentista tiene que tomar antibiótico en forma previa. Esa es una decisión, o sea, el concepto se llama profilaxis antibiótica. Y es una decisión que el paciente debe comunicarla al médico o conversar el odontólogo con el médico directamente a ver en qué condiciones de inmunidad se encuentra el paciente que puede o no, o si puede o no recibir el tratamiento que el odontólogo dispone. Y vos, Mariana, comentaste algo que es fundamental y de pregunta recurrente con respecto a esa práctica, que es la implantología. La implantología es una decisión bastante sensible de tomar y en verdad es una actividad odontológica. En este momento, y se los comento como docente de cirugía maxilofacial, es una práctica simple, es una práctica de elección ante la eventual pérdida de alguna pieza dentaria, pero que no es coincidente con todos los pacientes en la generalidad. Con esto no estoy diciendo que todos los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple tengan una contraindicación para la colocación de implantes, pero hay que evaluar sensiblemente cada caso en particular. Entonces, si ¿Qué es lo sabemos que que el se paciente... evalúa? ¿Qué es lo que ¿Cómo? se evalúa puntualmente a la hora de si es factible o no? En principio, ¿cuál es la medicación que el paciente está con vigencia en tratamiento o cuál es la medicación que el profesional que está llevando su caso considera prescribir? Por ejemplo, hablando hace un ratito con Dorotea, conversábamos. Un paciente que, por ejemplo, ha recibido drogas antirresortivas en los últimos 10 años, ¿Qué no son es un drogas paciente, antirresortivas? Vamos por ejemplo, bifofonatos, por ejemplo, denosumab.
O sea, un paciente que tiene tratamiento crónico o tuvo tratamiento crónico en los últimos 10 años con zoledrónico, con pamidronato, con denosumab, es un paciente que metabólicamente su hueso no está en condiciones de recibir un implante. Si bien no todos los pacientes que son sometidos a estas prácticas podrían llegar a tener problemáticas cicatrizales y posteriores infecciones o sobreinfecciones a repetición en ese hueso que está inmiscuido entre el implante y el paciente comprometido con esta patología que es mieloma múltiple, tenemos que considerar que como calidad de vida es una posibilidad que no está en el diccionario del odontólogo en este momento. ¿Por qué les digo esto? Porque es causarle en un porcentaje muy alto, esto es un 30%, quizás un factor de morbilidad que le comprometan las situaciones normales que el paciente desarrolla en su vida diaria. Entonces, ¿a qué voy con esta situación? Antes de que exista la implantología, el paciente podría rehabilitarse. ¿Cuál es la finalidad de la rehabilitación implantológica? Que el paciente vuelva a masticar como corresponde, que vuelva a tener su función estomatognática, o sea, pueda hablar como corresponde y se vea estéticamente beneficioso en su forma fonética, etc. Se puede reemplazar perfectamente con otros aditamentos protéticos como son los puentes, como son las prótesis removibles, uno pensando en futuro cuál es la necesidad del paciente en su calidad sistémica, médica, clínica. Entonces, en este punto, como odontólogos, tenemos que poder darle alternativas al paciente pensando en función a su futuro odontológico, sin causarle daño o sin causarle posibles daños futuros, que estamos hablando en potencial porque todavía no existe modo, y quizás esa sea una pregunta que algunos pacientes realizan a repetición. ¿Cuál es el modo de predecir si yo voy a tener problemáticas en los tratamientos odontológicos que requiera mi boca realizarse? Lamentablemente en este momento no tenemos ningún factor de modulador de predicción, ni bioquímico, ni químico, ni absolutamente nada de esa situación. Yo me doctoré con una patología que tiene relación al zoledrónico, al pamidronato, a los bifosfonatos en ese momento, y la sigo estudiando permanentemente, y toda mi línea de trabajo en las especialidades odontológicas e incluso médicas, seguimos estudiando permanentemente esta nueva patología que se desprende de esta medicación, que no quiere decir que todos los pacientes vayan a padecerla. Ojo, esta patología tiene un nombre largo que se llama osteonecrosis maxilar asociado a medicación. Es un nombre largo y feo, pero que existe, es prevalente en la población que consume esta medicación porque necesita consumirla, que no tiene reversibilidad si se suspende la medicación. ¿A qué me refiero con eso? Que una vez que los pacientes necesitan ser prescriptos tanto con pamidronato, con zoledronato, con denosumab, con alguna droga antiangiogénica, bevacizumab, verolim, o sea, o alguna droga que ustedes necesitan prescribir para el control de su patología, ya el hueso maxilar no funciona de la misma manera. ¿Por qué les digo esto? Tengan presente que en presencia de esas dos, valga la redundancia, situaciones que yo les nombraba antes, les contaba como un cuentito, la microbiota, o sea, los microorganismos que existen en boca y las fuerzas que producen los maxilares, a diferencia del resto del organismo, el recambio de las células del hueso maxilar se produce cuando uno hace una extracción 10 veces más rápido y cuando uno coloca un implante 18 veces más rápido. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que toman una bebida energizante las células óseas? No. La fisiología normal de la boca hace que todo funcione más rápidamente, por lo cual las drogas antirresortivas, y me refiero con ellas para hablar en forma clara, al pamidronato, al zoledronato, las drogas antiangiogénicas, a todos los inmunomoduladores que por necesidad de su patología el paciente necesita consumir, hace que ese acoplamiento entre la célula que forma y la célula que reabsorbe dentro del huesito se frene más. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que esas células, a expensas del crecimiento a distancia metastásico, se frenen. O sea, es una realidad que el paciente necesita tener frenado, tener controlado ese remodelamiento óseo que en forma directa afecta a los huesos maxilares. Ahora bien, ustedes preguntaban por tiempos. O sea, un paciente que consume un año pamidronato, un año zoledrónico, vamos a estimar un plazo, porque depende del tratamiento oncológico, como decía la doctora Fanti, depende del librito que uno lea.
O sea, hay oncólogos que prescriben el pamidronato según la necesidad del paciente cada 21 días, cada 28 días. Eso lo disponen de acuerdo a la necesidad del paciente, por extender un ejemplo. Pero con un año de consumo de zoledrónico, por dar algún ejemplo de un antirresortivo muy estudiado, eh, cada 21 días el paciente presenta 10 años de depósito por más que no consuma más el antirresortivo, no tenga la necesidad. Entonces, en ese tiempo de descanso, porque sistémicamente el paciente ya no necesita consumir esa droga tiene el beneficio de estar acumulada dentro del hueso. A nivel odontológico, como odontólogos, a nosotros no nos aporta beneficio su suspensión. Pero en ese momento específico tampoco nosotros consideramos la posibilidad de realizar ciertas prácticas que inmiscuyan hueso, porque nos genera el mismo perjuicio, o existiría la posibilidad, estaría mejor dicho, mejor expresado, existiría una posibilidad, un porcentaje elevado, que el paciente presente alguna clase de lesión post-tratamiento quirúrgico, porque el implante no deja de ser un tratamiento quirúrgico, en el caso que haya que considerar la colocación de un implante, o simplemente una extracción. Una de mis líneas de trabajo se fundamenta justamente en minimizar ese daño. ¿Cómo se minimiza ese daño? Por ejemplo, que quizás es una pregunta frecuente, ¿no? En el consultorio nuestro. ¿Y qué hago, doctora? Tengo un foco que necesito remover, necesito hacer una extracción y estoy bajo el tratamiento de estas drogas. Entonces, ¿qué pasa? Al paciente se le derrumba la existencia psíquica porque no sabe qué hacer con su boca. No, todo tiene solución. Entonces, Sí, en sí. esos casos donde esos restos dentarios no son recuperables para que el paciente pueda volver a utilizarlos, a eso me refiero a colocarle una corona, un perno, se realiza el mejor tratamiento de conducto que se pueda realizar y se deja el ras de la encía sano. Eso se llama tratamiento endodóntico. Entonces, ahí como odontólogos nosotros nos quedamos tranquilos que el diente está en salud y sobre esa superficie, sin utilizar del diente, se coloca una prótesis removible. Por ejemplo, estoy relatando ciertos ejemplos que se me ocurren como para llevar tranquilidad a los pacientes. O sea, el paciente que tiene mieloma múltiple es un paciente que puede estar afectado por tratamiento odontológico seguramente y necesita del odontólogo con ciertos requerimientos de cuidados físicos. Y siempre, como decía Dorotea, charlando con el médico tratante. Cristian. Bien, bueno, excelente hasta acá, Silvana, creo que muy claro, muchas dudas habituales. Y más allá de estas consideraciones y del control adecuado, ¿qué puede hacer una persona en su día a día para tener una buena salud bucal? En principio, que consulten con su odontólogo porque es prioritaria la necesidad de que enseñen a higienizar la boca perfectamente. Las técnicas de cepillado, las técnicas de acuerdo al paciente con respecto a la colocación del material interdentario, el hilo dental. O sea, no solamente la higiene dental es el cepillo de dientes luego de las comidas. Una pregunta muy frecuente en la consulta es el tema de la serostomía, o sea, de la sequedad bucal, el síndrome de Sjögren. En Bueno, este eso te interrumpo porque justo tenemos una pregunta que nos hicieron llegar que tiene que ver con eso y que es ¿qué se puede recomendar a los pacientes que tienen la boca seca? Y si hay saliva artificial y cómo se usa y demás. En este momento existe en el mercado, como existió hace mucho tiempo, saliva artificial, pero en este momento existe un producto que es un lactosuero bovino con enzimas naturales de la boca que justamente se trajo de Bélgica el compuesto madre y un laboratorio en Argentina lo está fabricando y realmente nos están dando muy buenos resultados. Es un lactosuero bovino con enzimas naturales de la boca que no solamente producen acción antibacteriana, sino que producen una acción mucolítica y de estímulo a las glándulas salivales. Y realmente nos está causando muchos beneficios. Después, por privado, si quieren, les paso los datos de este laboratorio. Justamente el dueño, el bioquímico, generó esta formulación por necesidad propia y lo trajo a Argentina no hace mucho tiempo. Y realmente nos está causando muchos beneficios y de control de serostomía. Mirá Así qué que de bien. esta ¿Y sequedad hay bucal. recetas magistrales también de saliva? Hay recetas magistrales, pero quizás no dan tanto efecto como este compuesto en sí. O sea, hay recetas Ajá. magistrales que uno las solicita al farmacéutico amigo o al farmacéutico donde uno está acostumbrado a prescribir esta situación de saliva artificial. Hace un tiempo se dejaron de vender, post pandemia hubo una revolución como en todos los ámbitos, pero
generalmente son bastante efectivas para la recuperación del paciente, más allá de que uno pueda dar recomendación al paciente de comer determinados alimentos ácidos para estimularlas, pero básicamente tienen que ver una mucosidad adecuada para que el paciente no tenga esa sensación de grieta en las mucosas orales. Eh, pero es un problema que va acarreado con la misma patología de base del paciente que tiene solución. Tengo otra preguntita. Silvina nos Sí. dice, empecé a tener sensibilidad dental. ¿Es producto de la medicación oncológica o es por la edad? ¿Se puede aliviar con alguna pasta dental de esas que dicen para dientes sensibles? Bueno, en principio necesita una evaluación odontológica inmediata, porque hay que ver a qué se refiere con sensibilidad dental, hay que ver si tenía una enfermedad periodontal previa y se reagudizó con... Hay que evaluar también el grado de índice de nerviosismo o estrés que tiene el paciente, porque quizás esa sensibilidad dental proviene de alguna acción de bruxismo, bruxismos apretamiento, apretamiento y desplazamiento, que es debido al mismo estrés que el paciente sufre por toda la situación conmórbida que la rodea. Entonces hay que evaluar bien. Yo no prescribiría pastas dentales para la sensibilidad, porque primero hay que encontrar el punto de origen por el cual, de dónde proviene esa sensibilidad, que puede ser cariogénica, que puede ser periodontal, pero que consulte a su odontólogo para que de repente vea el punto exacto de dónde empezar a abordar la problemática. Y en el mismo orden de ideas me parece que está la consulta que nos hacen de si es normal que las encías sangren. No, básicamente no es normal, pero ante algunas patologías, como es el mieloma múltiple, sabemos que tenemos a veces trombocitopenias, a veces el índice normal de valor de plaquetas está bajita, de acuerdo al requerimiento del paciente, entonces hay situaciones que quizás en un paciente con mieloma tenemos una evidencia de gingivitis y sangrado de encías dentro de la normalidad del paciente, que lógicamente se puede controlar. Pero es fundamental cuando uno aborda esos tratamientos, en principio comunicarle al médico el problema que uno tiene. O sea, yo soy fulana de tal, tengo un diagnóstico de mieloma múltiple, por el cual ya advierte al odontólogo cuál es la necesidad para el tratamiento periodontal en esos pacientes. O sea, obviamente la optimización del tratamiento es que no exista un sangrado gingival, que eso denota cierta patología en su boca, no es normal. Pero que no genere... Sí, decime, Mariana, que querías hablar. Te escucho. Te Ah, respiré para pero, eso. pero que no, en principio que no tome como una normalidad el sangrado gingival. En segunda instancia, que no se asusten, yo diría directamente a los pacientes, porque posterior a un tratamiento periodontal adecuado, eso se puede controlar. Pero siempre teniendo presente qué es lo que le pasa al paciente en ese momento particular, cuál es su grado de inmunosupresión, cuál es su grado de control, para poder complementarse con el médico y actuar en conjunto, con un tratamiento correcto. Bien, yo tengo una pregunta que es bastante pava. El cepillo de dientes, ¿cómo debe guardarse correctamente? Porque vieron que a veces se deja en vasitos donde todo el mundo va al baño y está ahí en contacto con el que se lava las manos y pasa por arriba del cepillo de dientes. Hay gente que los guarda en unos aparatitos que son como unas cajitas, pero que guardan humedad y por ahí. O sea, ¿cuál es el correcto guardado de un cepillo de dientes para que no se contamine, para que esté, para preservarlo? Básicamente, Además, y la otra pregunta es, ¿cada cuánto hay que cambiarlo? A mí me dijeron 3 meses con el cambio de estación. no, básicamente ustedes tienen que fijarse siempre, sea un paciente pediátrico, sea un paciente anciano o nosotros que somos adultos, el cepillo de dientes debe ser lo más flexible posible, las cerdas suaves y lo más chiquitito posible para que tenga acceso a los lugares más recónditos, más lejanos. Cuando las cerdas del cepillo de dientes se abren todas y ya no tiene una capacidad de direccionalidad y ya no tiene la probabilidad de penetrar bajo el epitelio de unión, ustedes sepan que la encía está separada del diente por 1 milímetro. A eso nosotros le llamamos encía libre. Por eso las técnicas de cepillado hacen que nosotros ubiquemos el cepillo a 45 grados en el lado superior y 45 grados en el lado inferior. Entonces, nosotros debemos higienizar los dientes 10 veces por cara, hablando en la generalidad, ¿no? Uno puntualiza la técnica de cepillado cuando está en contacto con el paciente, que es mucho más cómodo.
pero no hay lugar específico, me responde tu pregunta, Mariana, para que uno guarde el cepillo de dientes, porque como yo les contaba al inicio, la cantidad de bichitos que existen en la boca, y más que estamos eliminando con el cepillo de dientes, es bastante mórbida. Si bien hay muchos estudios de dónde guardar el cepillo de dientes en relación a que obviamente uno lo deja en el baño, el cepillo de dientes, y en el baño hay contacto con distintas clases de sustancias. Entonces, la realidad es que luego de higienizarse los dientes, e higienizar el cepillo con algún jabón neutro y dejarlo al aire libre, no habría ninguna problemática, ni de sobreinfección bucal, ni de sobreinfección del cepillo, porque nosotros somos muy tolerantes y muy resistentes a las sobreinfecciones. Así que yo te diría, dejado al aire libre, no lo guardes en cajita que genera más humedad y superficie mojada, superficie contaminada. Buenísimo, Ok, por mi buenísimo. parte no más preguntas. Cristian, Dorotea, ¿quieren agregar Excelente, algo me más? parece que excelente, hemos aprendido un montón, pero lo más importante es que tenemos que cuidarnos la boca. Así es, así Así es. es. Prestarle mucha atención porque además no es un dato menor que la boca se arruine y que es un marco estético de las personas y que cuando, sobre todo la parte que se ve, está deteriorada, las personas padecemos mucho angustia psicológica, digamos, ¿no? Aparte, ten en cuenta, Mariana, que cada diente es un órgano. O sea, cuando el paciente viene a la consulta justamente para determinar qué sucede en tal o cual pieza dentaria, y uno le manifiesta, le cuenta la pérdida de esa pieza porque ya no tiene capacidad de masticación o tiene mucha patogenicidad, o sea, tiene mucha enfermedad y hay que removerlo, la pérdida de un diente para un paciente es la pérdida de un órgano y el paciente lo sufre como tal. Y es Totalmente. súper fundamental, algo que quiero recalcar, si bien cuando sonreímos los primeros dientes que se ven son los de adelante, hay que pensar que en principio hay que reponerlos de atrás, porque nosotros masticamos o sea, haciendo la mayor cantidad de fuerza de atrás para adelante. Entonces, más en pacientes que presentan un diagnóstico de mieloma, es fundamental reponer la mordida de atrás para adelante, no solamente lo que se ve, porque aparejado a esta situación, con los mismos problemas psicológicos que trae el hecho de haber faltantes de piezas dentarias, empezamos con los problemas de postura, los problemas de masticación, los problemas de nutrición. Entonces, es fundamental que aunque sean prótesis removibles y no haya alcance a los implantes, en el caso que se puedan colocar, siempre empecemos no por un problema estético, sino por un problema funcional, pensando en la nutrición del paciente y en la fonación. Y con eso traemos salud. Y después pensamos en lo estético. Muchísimas gracias, Silvana, Ah, clarísimo. Y más allá de que nos falte alguna pieza o no, nunca dejemos de sonreír, que eso es lo fundamental. Eso parece mismo. Dorotea, Bueno, Silvana, Cristian, Marian, muchas gracias y agradecemos también a Johnson Johnson que nos ha dado la posibilidad de hacer realmente esta reunión y creo que ha sido realmente muy importante para todos nuestros pacientes. Terminamos diciendo que la salud bucal es un punto importante en nuestra vida. Muchas gracias. buenas Muchas tardes gracias a por la todos. invitación. Gracias.